primero empiezo agradeciéndole a las personas que están aquí presentes, a Mario y a Isabel, que ahorita mismo se van a presentar. Pero primero recuerdo un poquito la dinámica, de qué se trata. Pues se trata de que podamos debatir con argumentos. Eso no quiere decir que estemos siempre de acuerdo, puede que haya puntos de vista diferentes, pero los vamos a expresar, vamos a escuchar. La idea es que pues haya básicamente, unas personas que como que están llevando el debate, somos los que estamos hoy aquí coanimando, pero las personas que están oyendo obviamente están muy invitadas a dejar sus comentarios, sus preguntas en el Twitter, es más fácil para empezar, pues. De repente, si hay suficiente tiempo, podemos también dar la palabra, sería muy bueno, pero en todo caso siempre van surgiendo cosas y vamos leyendo los trinos. Entonces, bueno, antes de lanzar propiamente el tema de hoy, quiero que, bueno, que es sobre el tesoro Quimbaya y el patrimonio colombiano, quiero que los dos, Isabel y Mario, se presenten, así es que les cedo la palabra. Mario. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Olga. Yo soy editor, no tengo un interés específico en la antropología, pero hace ya muchísimos años trabajé como asistente de investigación para Clara Isabel Botero en un libro que es clave para lo que vamos a conversar hoy, que se llama El descubrimiento del pasado prehispánico de Colombia, que lo publicó la Universidad de los Andes en el año 2006, y también fui parte de un malogrado libro, digo malogrado porque no se ha publicado, con doña Alicia Raigel, durante el cual ella me contó varias cosas que yo les contaré a ustedes a lo largo de esta charla, que creo que iluminan algunos aspectos de la conversación. Muchas gracias, Mario. Vaya, no sabía ese paso por ese libro tan importante de Clara Isabel Botero que vamos a evocar muchas veces en esta conversación. Isabel. A ver, mientras logra conectarse. Yo soy socióloga, bueno, tengo estudios de historia también y de ciencia política y, bueno, ante todo muy interesada por la cuestión colombiana y tampoco tengo ningún tipo de especialidad en el asunto, pues en la arqueología, aparte de estar muy interesada por estos temas que me parece que nos conciernen, nos competen a todos. Y digamos, con esta discusión sobre el tesoro Quimbaya, pues sí creo que se pueden movilizar algunos conceptos, algunas nociones, y fuera de eso, obviamente, he estado leyendo para documentarme bien, para poder estar, pues, poder animar esta charla y poder contribuir. Bueno, y escribí una columna en La Silla Vacía muy recientemente sobre precisamente estos temas y bueno, ya desarrollaré uno de los aspectos de la columna, que era la paradoja de las colecciones bien conservadas en el exterior y quizás menos bien conservadas dentro de Colombia. Quizás podemos empezar sencillamente con la historia del tesoro Quimbaya, que es lo que nos reúne, este pedido que ha hecho la Cancillería al gobierno español para que restituya, para que devuelva esta colección de piezas que un presidente colombiano, Carlos Holguín, le regaló a la regente luego de una resolución por el rey y otros funcionarios de un conflicto de fronteras con Venezuela. Entonces, digamos, ese es el contexto, ese arbitrio en el que intervinieron ellos, y el presidente Carlos Holguín, aquí, perdón, es que me está escribiendo Isabel que por favor la quite. Ya, ahí está. Bueno, creo que ya ahora sí puede hablar. Bueno, termino la frase. El contexto entonces es el que conocemos y quizás lo primero que podríamos tratar es justamente esto, el tesoro Quimbaya, bueno, de qué se trata exactamente, de dónde sale esa colección, entre otras, hay que remitir ahora al texto que
publicaron Armando Martínez y Roberto Lleras, donde cuentan muchos aspectos de esta colección. Ese texto lo puse en línea en el Trino. Pero bueno, le doy la palabra a Isabel para que quizás empiece ya ahora sí a presentarse y a empezar con este tema. Ok, bueno, primero me presento, mi nombre es Isabel Cristina Arroyo, yo soy historiadora, y pues mi tema tampoco es directamente sobre el Tesoro Quimbaya, pero sí un poco alrededor de los temas de construcción de la nación y de todas estas cosas, y pues sobre todo me interesa más aprender y conversar alrededor de estos temas, y pues muy grato poder hablar con Mario y con Olga en este espacio. Como lo muestra la columna de Olga, creo que lo que es interesante de este tema es que nos pone a hablar de, o sea, toca muchos aspectos, es muy rico y muy interesante, y no sé si les parece que empecemos a hablar un poco sobre el contexto general de este debate, antes de adentrarnos ya en los temas más específicos de la historia del Tesoro Quimbaya. Adelante, Isabel, sí, pues como quieran. Una posibilidad es, o sea, yo quiero que en todo caso evoquemos 4 puntos. Uno es ¿de qué se trata ese Tesoro Quimbaya? Tratemos como de dar aclarar algunos puntos, porque entre otras no creo que todo el mundo se haya leído el texto de Armando Martínez y Roberto Lleras de la Academia Colombiana de Historia, donde ellos explican varios puntos. También en el libro de Clara Isabel Botero, al que acaba de aludir Mario Jurcic, en ese libro también hay un contexto muy interesante sobre ese Tesoro Quimbaya, que es de dónde sale. Bueno, entonces ahí hay como mucha información muy rica. Otro punto que quiero que tratemos es justamente como las nociones que se están moviendo en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en África y ahora en América Latina también, nociones como despojo, restitución, conservación, descolonización, eso también podemos abordarlo. Hay otro asunto, se llaman 2, otro asunto que lo trato un poco en la columna, que es este de la guaquería en Colombia y el comportamiento frente a nuestro patrimonio arqueológico. Ese es otro punto que creo que también tenemos que tratar. Y por último, ¿qué pasa con nuestros museos en Colombia? ¿Los estamos cuidando? ¿No los estamos cuidando? ¿Qué hay allí? Esos serían los 4 puntos. Entonces, no sé si empezamos, Isabel, si quiere empezar entonces o Mario, por cualquiera, no sé, les doy la palabra, cualquier de los temas que quieran abordar de primero. Si quieres recontamos un poquito la historia del tesoro, que es bueno recordar que es algo que todavía no es claro si es una donación, si es un regalo de un presidente colombiano a finales del siglo XIX, asociado con un laudo arbitral. Ya después podemos mirar los detalles, pero es asociado también a un hallazgo. Perdón, ¿ahí me están oyendo? Sí, estamos oyendo, adelante. Sí. Perfecto. Asociado a un hallazgo que no se puede llamar arqueológico, ¿no? Es más un hallazgo de la guaquería que está muy relacionado con la guaquería en la colonización antioqueña. Y pues por varias razones, es entregado a España, a la reina regente en ese momento, y hoy en día está en el Museo de España, en el Museo de las Américas, que es un museo creado durante la época de Franco, con las colecciones que tenía en el Archivo de Indias y en varias colecciones de la corona, y de un tiempo para acá Colombia lo está solicitando, incluso hay la Corte Constitucional, hay una sentencia que avala un poco esta solicitud, y estas, no diría que es exactamente disputas, estos debates se dan en un entorno
global en que se está hablando de descolonización de los museos. Y este pues es un tema incluso que se vincula a la UNESCO y a muchos espacios que están pensando distinto el tema de los museos Listo, globalmente. paremos aquí un minuto, porque Sí. ya se dijeron varias cosas importantes. Sí. Mario, sí. Olga, yo quisiera devolverme un poco porque me parece que los detalles son bastante importantes para esta discusión. Entonces, si me permiten 2 minutos, yo cuento con un poco más de filigrana lo que acaba de decir Isabel. Miren, en la donación del Tesoro Quimbayo a España confluyeron 2 hechos no relacionados en un primer momento entre sí, pero que después sí lo estuvieron. El primero es que desde la colonia había una discusión entre Colombia y Venezuela por la delimitación geográfica. Esa discusión fue subiendo de tono al punto que en 2 diferentes momentos en el siglo XIX, Colombia y Venezuela rompieron relaciones. Entonces, en un momento, esto fue en 1881, un venezolano que era Antonio Leocadio Guzmán y un colombiano que había nacido en Panamá, el famoso Justo Arosemena, firmaron un tratado de arbitramiento y se nombró como árbitro, en ese caso, Alfonso XII de España. Bueno, ahí hubo que hacer un gran trabajo geográfico. Mucha de la información que existía geográfica en la época era ambigua o estaba directamente equivocada. Entonces, España se ocupó con bastante, digamos, fruición de ese problema y emitió un laudo arbitral que, en opinión de los venezolanos, favorecía a Colombia. No voy a entrar en los detalles de la disputa, pero simplemente les recuerdo que Venezuela tenía las pretensiones de prácticamente que se le otorgara todo lo que hoy en día es el departamento de La Guajira. Al producirse este fallo en favor de Colombia, Jorge Holguín, que era el presidente colombiano en ese momento, se sintió como obligado a ofrecerle al gobierno español un tipo de agradecimiento que hay también que señalarlo, era muy común cuando se hacían laudos arbitrales. De hecho, Colombia invitó a Venezuela para que juntos le dieran un regalo al gobierno español por haber asumido la función del laudo, pero los venezolanos no quisieron participar en eso. Y por lo tanto, Colombia, aprovechando que el Tesoro Quimbaya, y esa es la segunda pata de la ecuación, que aquí es importante, el Tesoro Quimbaya se había comprado unos muy pocos años antes, 3 o 4 años. Digamos, el descubrimiento, esa huaquería que se hizo, dio como se produjo en un sitio cerca a Finlandia, que hoy en día está en el departamento del Quindío, y a diferencia de prácticamente todas las colecciones de este estilo en el siglo XIX, esta permaneció junta. Eran aproximadamente 400 piezas. Entonces, 122 de esas piezas se enviaron a España, primero como la muestra representativa de Colombia en los festejos relacionados con el 4º centenario del descubrimiento de América. De modo que, y posteriormente, pues como ya Olga lo dijo, como también lo dijo Isabel, se le regalaron a la regenta de España en ese momento. Aquí voy a dejar la cuestión porque el tesoro Quimbaya son en realidad 2 tesoros Quimbayas. La segunda parte fue al año siguiente a Estados Unidos, pero eso es una historia un poquito posterior, de modo que no sé si Olga, tú o Isabel quieren continuar con el cabo de la historia. Sí, yo quiero decir algo sobre un punto ahí interesante que es esto del 4º centenario, y es que Colombia, en efecto, quiso participar en esta gran feria que celebraba el descubrimiento de América y quiso hacerlo con esta colección. Y aquí ya empezamos a entrar un poco con los asuntos de los museos, que es el último, uno de los puntos que evoqué, y es que
es paradójico esto, pero lo voy a decir desde ya, es que en Colombia, desde 1823, digamos, siguiendo la senda de la Real Expedición Botánica, hubo personas, científicos, que estaban tratando de armar colecciones, de explorar el territorio, de demostrar que aquí había unos conocimientos, que había unas plantas, botánica, todo esto. Y o sea, hicieron todo lo que pudieron para armar un museo, esto desde 1823. Pero siempre esto abortaba, duraba muy poco tiempo, el entusiasmo era muy grande y luego eso al cabo de 2, 3 años se caía, no había con qué pagar, llegaba la guerra, el presidente de turno no podía girar ni un peso, en fin, siempre era un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en ese contexto en que es el presidente Carlos Holguín, Mario de ahorita dijo Jorge, pero era Carlos Holguín, estamos en esos años y en esos años 1890 por ahí, ya de nuevo hay un esfuerzo para revivir esos museos, esos espacios donde ya se empieza a conservar estas piezas arqueológicas, pero no se guarda allí, no se compran estas piezas para ese lugar, sino que se adquieren con ese objetivo de dárselo a la regente y de llevarlos a la feria, al salón, a la feria pues de Hispanoamérica para el cuarto centenario. Entonces sencillamente subrayo eso porque eso creo que va a ser una constante en esta historia, y es que los museos locales, la inversión en ciencia, en conocimiento, en conservación, siempre va a ser muy aleatoria y se van a poner grandes esfuerzos en quedar bien en este caso, con la reina y con la exposición internacional. Ese es el punto que quería subrayar. Y bueno, Isabel, creo que quiere decir algo. Complementando un poco lo que han comentado Olga y Mario, claro, después vamos a ver cómo la solicitud del tesoro y de lo que se llama el tesoro Quimbaya y la reivindicación que se hace sobre esas piezas arqueológicas y de eso como un patrimonio que le pertenece, digamos, a la nación, pues va a cuestionar este regalo, pues, y bueno, claro, hay todo un debate jurídico, pero yo creo que más allá de eso, lo que dice Olga, de que había sobre todo como cierta ansia de quedar bien hacia el exterior y de quedar bien con la monarquía española, en los gobiernos conservadores, que habían sido, o sea, que estaban reivindicando el hispanismo también. Hay que recordar que casi que al tiempo con el laudo arbitral, Colombia estableció relaciones con España que no tenía desde la independencia y que, entre otras cosas, se había demorado en establecer y que en España reconociera a Colombia porque en la época de los radicales Colombia había apoyado la independencia de Cuba, ¿sí? Entonces había también un escenario global en que España estaba intentando posicionarse en un momento en que estaba acabando de caer el imperio español, y pues esta idea que uno ve en los documentos de la presidencia de ese momento, de que cómo fueron de generosos la reina, me parece que era un poco ingenuo también, ¿no? Porque pues no fue un favor, y pues yo no sé pues si le haces un regalo, pero un regalo que era muy costoso incluso pecuniariamente, pues le costó como 70,000 pesos, que ahí estaba calculando más o menos como el 1% del presupuesto, cuando los presupuestos aquí para los temas de instrucción pública o para mantener aquí los museos eran muy exiguos, y pues España no lo hizo por hacernos un favor, sino porque también tenía cálculos políticos y diplomáticos ahí. Y además también parece que nos favoreció porque los venezolanos se desentendieron en ese momento, que cuando se estaba defendiendo el laudo, de defender su postura, no tuvieron
creo que durante tal vez el gobierno de Guzmán Blanco, no se preocuparon por tener a alguien allá en España que le hiciera seguimiento. Entonces, yo sí siento que ahí hubo más esa pulsión por quedar bien y que fue en términos pues de un patrimonio de la nación, aunque pues en ese momento no había todavía el concepto de patrimonio cultural, pues sí fue una enajenación de algo pues con que es, o sea, que es un gesto que hoy en día se puede cuestionar, digamos. El 1% del presupuesto nacional sería como el equivalente a cuánto hoy, o sea, es una pues no me alcanzo a imaginar. más o menos es que pues claro, era como pesos oro, y ahí él dice que por ejemplo que lo que se gastó en el gobierno de Holguín, dice en este libro de los presidentes en Colombia de Ignacio Arizmendi, dice que se gastó como 7 millones en su cuatrienio y eso costó 70.000. No, sí, pero equivalencia de hoy, o sea, un regalito no. de 1% sería como No, regalarle qué. o sea, son 200 billones, digamos, como, no sé, como 20 billones, una cosa así, o sea, como un metro, Bastante o sea, como plata. el metro, como lo que puede costar el metro de Bogotá, digamos, más o menos, como regalar lo que cuesta el metro de Bogotá. No porque con el costo del tesoro Quimbaya se pueda construir un metro, sino porque éramos tan pobres que eso era un burgo de plata adquirirlo nomás para nosotros, ¿no? Entonces, Sí. bueno, y no, hay otras detalles sobre el conflicto pues, con Venezuela, que no se trata ahorita de ahondar con eso, pues, pero no es que haya sido completamente, sí Bueno, es cierto que fue favorable. Pero, fue un costo gigante, un gesto más que simbólico, o sea, si realmente había ahí un interés. Ahora, que quiero simplemente antes de darle la palabra a Mario, decir un asunto, porque ahí apuntaba mucho mi columna, yo apuntaba al hecho de que había una paradoja y es que este tesoro se ha conservado porque o sea, está expuesto en un museo, está relativamente completo, está puesto pues para que la gente lo aprecie y que yo aventuro que si ese tesoro se hubiera quedado en Colombia, probablemente se hubiera dispersado en colecciones, quizá alguna pieza se hubiera fundido en colecciones particulares, en fin, como vimos, el pobre museo que existía ya en Colombia no le paraban muchas bolas, los directores del museo rogaban que les mandaran algo, que les dieran piezas, que les dieran dinero, y era muy difícil. Entonces, es una paradoja, pero además quiero hacer este apunte y es que en la donación que se hizo, hubo no sé si era un coleccionista o un arqueólogo danés, un señor Koppel, que le dijo a Holguín, le dijo, mire señor, si usted le da eso a los reyes así nomás, eso también se va a perder. Usted tiene que poner una cláusula que diga que eso tiene que ir para un museo arqueológico. Entonces, por eso, de hecho, fue que también se conservó, porque de lo contrario, no creo que o sea, yo también me entra una duda, es decir, muy posiblemente se hubiera perdido, refundido, o hubieran aparecido solamente algunas de esas piezas hermosas que hoy podemos, de las que hoy podemos pues hacer el reclamo o por lo menos ver fotografías. Mario. Bueno, Olga, para complicar todavía más el panorama y para quienes nos están oyendo tengan suficiente perspectiva de todo lo que implican estas discusiones, ese tesoro, curiosamente, eso lo cuenta Clara Isabel Botero en el libro al que me refería al comienzo de la charla, ese tesoro no fue comprado por el gobierno, por la presidencia, sino por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual acentúa o le da un apoyo importante a lo que acaba de decir Isabel. Pero para seguir en la discusión, ese tesoro, que inicialmente era 400 piezas, 122, como les dije antes, se quedan en Madrid y las otras se van para la exposición que se hace al año siguiente, 1893, en la Feria Internacional de Chicago. Ustedes saben que para los países en ese momento la participación en este tipo de ferias era crucial y más en un país como Colombia. Entonces, Colombia construyó un pequeño edificio
Eso era una de las condiciones para participar en la feria. Y en el primero se mostraron sobre todo café, algunas variedades de plantas y metales. Y en el segundo piso hay, hay un libro en el cual uno puede ver esa edificación colombiana que tenía un cóndor en la portada. Bueno, en el segundo piso estaba expuesta la segunda parte de este tesoro Quimbaya. Miren, causó tal impacto entre el público norteamericano que en un periódico un visitante escribió que era tan poderoso el efecto que producía el tesoro Quimbaya que quizás habría que empezar a repensar la historia como se había contado hasta ese momento, porque a la vista de esos artefactos, al cronista que escribía decía, no me queda duda de que en esas civilizaciones precolombinas eran muchísimo más sofisticados que en otras partes del mundo en ese mismo momento. La construcción del edificio costó muchísimo dinero, entonces los indicios, esto no se sabe bien del todo, apuntan a que el gobierno colombiano vendió algunas de las piezas para poder sufragar los costos de la construcción. Entonces, algunas de esas piezas acabaron en el Field Museum de Chicago y las otras en el Smithsonian. Ahí siguen. Y aquí se nos abre una pregunta muy interesante. El reclamo de Colombia a España del tesoro Quimbaya debería incluir también un reclamo al Smithsonian y al Museo en Chicago de las piezas que están todavía en las colecciones que ellos tienen. Y aún más, estos reclamos que se está haciendo el gobierno colombiano deberían pasar, por ejemplo, por pedir las máscaras Kogi que están en el Museo Vaticano. Deberíamos pedir los objetos que están en el Museo Etnológico de Berlín y no sigo enumerándoles porque esto nos abriría muchísimos frentes o le abriría muchos frentes a la diplomacia cultural colombiana. Lo dejo como una pregunta que probablemente pues con los oyentes podamos intercambiar pareceres respecto a eso. Me parece muy bien. Sí, claro, esas son, ahí ya entonces estamos conectando con otro de los puntos que yo quería que evocáramos en esta conversación, que es este asunto precisamente del contexto internacional en el que se están dando estas discusiones con fuerza, aunque en realidad hace 30 años también en algún momento dado hubo cuestionamientos de este tipo, o 40 años, pero hoy está de nuevo, vuelve con fuerza el tema de la descolonización, la restitución, el despojo, y claro, yo creo que hay contextos particulares, hay preguntas. Yo puedo contar un poquito un caso que, bueno, voy a contarlo de una vez, que es el que concierne a Francia con Benín, el país africano Benín, el pequeño país. Lleva también, bueno, Francia tuvo imperio en África y Francia despojó, ahí sí realmente despojó durante en algún momento se metió a estos poblados y se sacó pues a la brava una cantidad de estatuas que había, que eran sagradas, que eran muy bellas, y se las trajo. Esto fue en 1892, por ahí, es en la misma época en la que está Holguín haciendo el regalo a la regente. Y Benín llevaba un tiempo pidiendo una restitución de estas piezas que fueron exhibidas en un museo muy bello que hay en París, el museo donde están las colecciones de muchas partes del mundo. Aquí había, bueno, todo el mundo, la gente que conoce un poco lo que se hace en África sabe que Benín es como uno de los países donde hay cosas realmente muy bellas. Los coleccionistas lo saben. Esto también quiere decir que hay un mercado detrás, un mercado de la colección, un mercado de ese tipo de arte. En fin, como fuera, Benín lo pidió, una restitución, y Francia siempre se había negado hasta hace un par de años, en los que hizo una excepción a su ley, porque la ley francesa dice que todo bien público es inalienable, y esto era un bien público.
pues dijeron, vamos a hacer una excepción. El Parlamento votó integralmente, unánimemente, a favor de restituirle unas, no recuerdo cuántas ahora, pero siempre son, y sobre todo eran unas muy, muy emblemáticas, muy bellas, obras a Benín, grandes estatuas, cosas muy bellas, y todo esto se dio hace un par de años. Fueron llevadas y fueron recibidas pues con un alborozo. Hay una película que recién ganó la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, que se llama Daume, que cuenta la recepción. La película empieza con el viaje de estas piezas, y cuando llegan allá y la gente las recibe, pues hagan de cuenta cuando fue el Papa a Colombia, algo así, como una cosa muy, muy grande donde la sociedad se vio allí como reflejada, y luego hubo muchísimas visitas porque las pusieron en el museo, en la casa, en el Palacio Presidencial, y bueno, fueron ellos, los africanos, muy masivamente a apreciar estas obras. Entonces ese es como el contexto en el que, por ejemplo, se dio este asunto de la restitución, que ha sido algo novedoso, porque este tipo o sea, como les digo, no se había dado tanto. Hubo unanimidad en el Parlamento, pero yo sé que en España el tema se ha enfocado de otra forma. De repente Isabel quiere decir algo al respecto. Sí, claro, y yo creo que frente a la pregunta de Mario, de si se deberían pedir las otras piezas, pues sí, la respuesta es sí, y de hecho no estoy segura que no se haya hecho, porque yo digo de otros casos de esfuerzos de intentar nacionalizar piezas que están en otros museos. En este momento pues no me acuerdo bien de cuáles, pero no es que sea solamente con el caso de España y de la colección conocida como Tesoro Quimbaya, sino que se tiene, tanto por su dimensión como por otros elementos, tiene un significado particular y también se está insertando en debates que están ocurriendo en la propia España, que tienen que ver, y eso es interesante, frente a lo que comentaba Olga, frente a lo que cuenta Olga del caso de Francia, que son los casos también que se están dando típicamente frente a los museos británicos, que la descolonización está el debate de la descolonización está muy relacionada a los imperios, a los grandes imperios del siglo XVIII, XIX, XX. Olga, no sé si perdimos a Isabel. Ahí está, ¿Me están oyendo? Sí, sí. De pronto después toca como hacerle un poco de resumen a Mario, pero el tema en España, o sea, el debate en España es si es comparable el museo, sobre todo el Museo de las Américas de España, con el Museo Británico o con los museos franceses, en términos de ser símbolos del saqueo imperial, ¿sí? Porque en efecto en los museos, sobre todo británico y francés, el caso típico es de Egipto, pues, que mucho ha sido una expoliación, un saqueo, asociada al dominio imperial. Pero entonces, en España, pues el caso del Tesoro Quimbaya no es un caso similar, por un lado. Por otro, pues digamos que el saqueo, pues las piezas saqueadas fueron sobre todo en el siglo XVI y XVII, y pues en esa época no existían propiamente los museos, incluso los tesoros, por ejemplo, los tesoros de México en general se perdieron, en colecciones privadas, particulares, quedan algunas pocas cosas. Entonces aparece ese debate de qué tanto se aplica aquí la discusión de la descolonización de los museos. Y ese debate se está dando, se está dando incluso yo creo que más en España que acá. Hace poco incluso hubo una declaración de alguna diputada del Partido Popular diciendo que no, que ni siquiera había habido imperio español, o que España no había saqueado, y que al contrario, casi que había era
sido muy bondadosa con los indígenas, bueno. Y eso entonces es un debate también hacia el otro lado. Y ahí yo creo que hay que separar dos cosas, hay que separar un poco la parte, digamos, práctica del museo y de las exposiciones y de la parte también jurídica, de si la adquisición de esas piezas fue legítima o no, fue legal, a lo que significa el museo, ¿no? Y a los debates que se dan alrededor de ese museo. Y este Museo de las Américas, pues, es un museo franquista, y tiene un relato, o sea, se creó en principio con un relato de reivindicación del descubrimiento y de reivindicación del descubrimiento como una gran gesta hispana civilizadora. Y esto incluso decía en el decreto que se creaba como la gran civilización católica que reemplazó a esas antiguas civilizaciones que son objeto de estudio científico, ¿sí? O sea, era como que casi que invisibilizarlas y desaparecerlas, y entonces, obvio, esos guiones han ido cambiando, como han cambiado todos los museos, porque es que en general el museo no es solamente un sitio para exhibir y mantener objetos bonitos, sino los museos tienen un relato que está muy ligado a justificación de identidades nacionales o de cómo la nación se quiere ver a sí misma y cómo se proyecta. Entonces, como que estamos un poco atrapados en esa discusión de esa discusión más española, pero de nuestro lado es interesante también dar nuestro propio debate. Yo creo que si hay un tema de recuperación del patrimonio y de apropiación de nuestro pasado, pero también un poco como cuál es el pasado que vamos a debatir nosotros acá, ¿sí? ¿Cuál es la discusión sobre nuestro pasado prehispánico? Y sigamos paremos ahí, con ese tema. propongo. Paremos ahí porque ya son muchas cosas. No sé si Mario quiere decir algo. Yo ya tengo como algunas cositas por decir, pero le cedo la palabra a Mario. Si es que puede hablar. Adelante, Mario. ¿Qué pasó aquí? Problemas técnicos. No, ya. Creo. Sí, no, simplemente estaba diciendo que no alcancé, por desgracia, a oír la primera parte de la exposición de Isabel, pero en lo que le oí al final, creo que señaló pues puntos medulares de esta discusión. El hecho de recuperar patrimonio implica algunas preguntas, algunas que tienen que ver dónde vamos a tener esas colecciones, cómo se van a mostrar, cuál va a ser el relato que se va a incorporar a esas colecciones. Porque miren, a mí me gustaría rapidísimamente contar el caso de Bernardo Mendel. Yo no sé si ustedes sepan que fue un inmigrante austríaco que llegó a Colombia en los años 30. Su padre tenía negocios acá, él los continuó y se volvió un hombre muy, muy rico. Ya desde Viena, donde él vivía, había empezado a hacer una colección muy importante, no solo de libros, sino también de material musical, o sea, partituras de Beethoven y eso. Y viviendo en Colombia, la incrementó al punto de que llegó a ser, en su época, les estoy hablando de los años 40, una de las colecciones privadas más importantes del mundo en cuanto a libros. Bernardo Mendel, en agradecimiento por todo lo que le había dado Colombia, le quiso regalar esa biblioteca al gobierno colombiano para que se la pusieran en la Biblioteca Nacional. Y como el gobierno colombiano no tenía dónde poner esa colección de libros, ustedes no saben lo que es eso, pues digamos, por ejemplo, todos los libros de las crónicas de Indias, todos estaban en ediciones originales, en las ediciones Príncipe que salieron, o sea, era una colección que hubiera convertido, de haberse recibido, a la Biblioteca Nacional de Colombia, probablemente en la biblioteca más importante del mundo de habla hispana. Así de sencillo es la cosa. Eso no fructificó, no puedo entrar en los detalles para explicarles, me tendría que extender mucho por qué no se recibió esa colección, acabó en Estados Unidos y una parte importante, la que tiene que ver con la música,
está en la Universidad de Indiana hoy en día. Y por esa razón, la Universidad de Indiana, si uno quiere estudiar seriamente musicología, es uno de los lugares obligados a los cuales hay que ir en este momento. Así que sí, es fundamental que los colombianos recuperemos nuestro patrimonio, pero ¿qué uso le vamos a dar? ¿Qué instituciones vamos a dedicar a albergarlo? ¿Cuál es el presupuesto que se va a destinar para su conservación? Esas preguntas también son muy importantes, porque no sirve de nada que recuperemos el patrimonio para tenerlo guardado en algún edificio sin que el público pueda disfrutar de él. Estoy bastante de acuerdo con esto. Entre otras, remito a el texto de sobre Bernardo Mendel, muy buen texto que publicó Halim Badawi hace unos años. Es muy bello y es muy triste. Es muy triste también porque Bernardo Mendel tuvo que salir cuando llega Laureano al poder y esto arman una persecución terrible. Pues él era judío. Bueno, es una historia, en el fondo es una historia muy triste. Yo tuve la ocasión de ver una exposición que hizo Bernardo Mendel en la Biblioteca Nacional, sus ex libris, o sea, hay huellas de lo que alcanzó a hacer, era muy, muy bello, muy importante, y pues primero nadie conoce esa historia, por suerte que hay gente con memoria, o está ese texto de Halim Badawi, pero en efecto, creo que esa es una pregunta muy, muy importante que se está planteando, se debe plantear también, pues, para nuestro patrimonio, y precisamente aquí yo creo que podemos ir conectando con el tema sobre, o sea, nuestros museos, qué es lo que está pasando con los museos, dónde están los bienes arqueológicos. Alguien dejó esta pregunta hoy, me la enviaron a raíz de la columna y me parece una pregunta muy pertinente. Dice esa persona, ¿sería posible conocer en qué condiciones se encuentran los bienes arqueológicos que protege el ICANN y la situación de los museos del país, exceptuando los del Banco de la República, antes de promover la devolución de los objetos? Me parece que tiene razón, claro, porque, es decir, es la historia que hemos visto a lo largo de todo el siglo XIX y XX, museos que se crean, como les decía, vale la pena realmente leer esos capítulos de Clara Isabel Botero, donde está descrito con mucho detalle cómo es que se hacen estos esfuerzos, unos científicos van a hacer unas cosas bellísimas y luego muy rápidamente esto cae, decir, se caen a pedazos o a veces incluso se vuelven cuarteles de los militares en tal o tal guerra, y se van perdiendo las piezas y a veces queda solamente un dibujo, y los científicos desde el siglo XIX colombianos, científicos colombianos, están allí tratando pues de copiar el dibujo. Hay unos testimonios de Ezequiel Uricuechea muy bellos sobre eso. Él hace los croquis y él dice, discúlpenme que les voy a amargar el rato pues aquí contándoles que eso que acabo de dibujar ya no existe, lo desaparecieron, lo alcancé a hacer un croquis, pero no más. Entonces, es decir, mientras no tengamos una real conciencia de nuestro patrimonio, de cómo lo vamos a defender, en efecto, pues sí se plantea la pregunta de por qué estar pidiendo lo que ha sido guardado durante siglos por estas instituciones, que evidentemente lo ideal sería que estuvieran en Colombia, pero tenemos que asegurar la forma en que, estén bien conservadas. No sé quién quiere hablar también, Isabel, si quiere hablar de museos, de cómo están. Yo me la paso preguntando en Twitter cuestiones sobre museos. Sí, adelante, perdón. Sí. No, solo recordar un poco como el papel central que ha tenido aquí el Banco de la República por temas casi que accidentales en la preservación del patrimonio arqueológico, ¿no? Pues que es a través del Museo del Oro y un poco la historia del Museo del Oro, que quizás Olga creo que debe tener más presente las fechas, ¿no? En este momento, pero fue por o sea, ustedes saben que los bancos centrales y el Banco de la República específicamente compraba oro, y fue rescatando también huacas de oro que los mismos directores y gestores tomaron la decisión
de crear un museo que primero no fue un museo al público, sino que era eh, parte del banco, y digamos que el músculo del Banco Central fue lo que permitió mantener, y ha permitido todavía tener pues unos museos arqueológicos como tan importantes como el Museo del Oro y los museos de oro que existen en varias regiones. Simplemente para destacar eso, y como está un poquito la pregunta es, bueno, ¿y los demás museos? Pues sí viven un poco, como se dice, saltando matones. Eh, entonces, ¿qué programa ya de apoyo como robusto a este tipo de entidades hay? Eso es como una pregunta que pues, yo creo que más que la lanzamos que responderla acá. Y pues lo otro es que pues iba a sugerir que hablemos del tema que está, de otro de los temas que está detrás de eso, que es el de la huaquería. Listo, pero un segundito, Isabel. Digo algo sobre este Museo del Oro para dar las fechas, porque es interesante. Sí, claro. El Banco de la República existe desde 1923 y el Museo del Oro existe mucho más tarde, pero es decir, en un momento dado, el Banco de la República en efecto compra oro, lo funde, pero en un momento dado, en los años 30, empiezan a llegar unas piezas y el ministro de Educación en ese entonces, Alfonso Araujo, no los manda a fundir. Y en ese contexto está Santos de presidente, está Paul Rivet, el gran etnólogo francés, al que él ha huido de Francia porque Francia está ocupada por los nazis, y Santos lo ha invitado y le ha dado las posibilidades pues lo ha acogido para que empiece a hacer el Instituto Etnológico y una cantidad de cosas súper importantes. Y es en ese contexto en que Rivet le dice a Santos, mire, haga esto, compren esas piezas y presérvelas y las van guardando en una colección. Y así es como nace ese Museo del Oro en esos años. Inicialmente, en efecto, son unas vitrinas en el edificio, creo que era Pedro A. López, donde funcionaba el Banco de la República. Luego, bueno, eso va cambiando, se va agrandando y ya el museo se vuelve Museo del Oro como lo conocemos mucho más tarde, como 30 años más tarde. Pero es muy bonito ver que de nuevo hay ahí un científico, una voluntad de conservación, en vez de seguir fundiendo, hagamos esto. Todo esto conecta en el fondo mucho con el último space que hicimos con Julián, que por ahí lo vi, porque realmente es decir, los tiempos y los intereses del científico, del museógrafo, del arqueólogo no son los mismos del político, que son de otros, ni del banquero, son otros. Pero si un país no tiene no le da apoyo a estos sectores, pues todo se va a ir difuminando así muy rápidamente. Mario. Olga, yo hago una pequeña nota a pie de página de lo que acabas de decir. Miren, en una fecha tan temprana como 1940, o sea, estamos hablando de hace apenas 80 años, por primera vez se sacó una ley en la cual se prohibía que todo lo que se obtuviera en huaquería o que se descubriera por labores antropológicas, esa ley impedía que se fundiera. Y esto nos lleva a la paradoja que enoja a algunas personas, y es que probablemente el hecho de que el Tesoro Quimbaya se haya quedado una parte en Madrid y la otra en Estados Unidos garantizó su preservación. Hay inmensas probabilidades de que si el Tesoro hubiera vuelto a Colombia, hubiera acabado fundido. Y esto también es parte de la discusión. Y el apoyo a los museos, miren, doña Alicia de Reichel, ella sentía como una puñalada en su corazón porque en las etapas tempranas de su investigación, cuando vivían en la costa, en Santa Marta, ellos crearon el Instituto Antropológico del Magdalena y abrieron un museo. Bueno, el museo duró exactamente 6 años y después todo lo que habían logrado poner en ese museo, que según los registros es bien importante, todo eso desapareció por la incuria gubernamental, por no dar los fondos, por
no apoyar ese esfuerzo museístico. Eso ha pasado repetidamente en la historia de Colombia, de manera que es una pregunta que no es incidental. Es fundamental que nos preguntemos, bueno, vamos a conservar el patrimonio, pero ¿cuándo, dónde, cómo, con qué recursos? Esas preguntas han estado vivas durante los últimos 50 años y creo que en este momento están adquiriendo como una importancia redoblada. De acuerdo, ahí justamente ahora sí conectamos con la guaquería, que Isabel quería que habláramos de eso, precisamente para dar fechas. Fíjense ustedes en esto, el Museo del Oro, que ya vimos sus inicios y que sigue siendo el más bello. Cada vez que hago una pregunta en Twitter sobre los museos, siempre el Museo del Oro, la gente dice, este es nuestro orgullo, o sea, es una cosa es un valor nacional muy importante. Bueno, pues el Museo del Oro en el 92, es decir, en el 92 se descubre se hacen unas excavaciones arqueológicas en el sitio de Malagana. Año 92, esto es reciente. O sea, casi todos los presentes aquí ya habíamos nacido, ya éramos adultos. O por lo menos ya habíamos nacido, aquí veo una gente más joven, pero el hecho es que en el 92, aún ya teniendo el ICANN, gente formada, teniendo la policía haciendo presencia, eso fue una rapiña. La ley ya existía, pero aún así fue una rapiña, y eso lo cuenta, hay un artículo muy bueno que está en línea, lo referenciaré. Es decir, entonces la guaquería, esa ha sido también algo que ha afectado muchísimo la arqueología y la posibilidad de enriquecer nuestro patrimonio. Isabel. Isabel, no oímos. Bueno, creo que ella quería decir algo. ¿Ahí me oye? Sí, Ya. Sí, ahora sí. Ya. Sí, bueno, hay muchas historias muy interesantes de la guaquería. Yo debo confesar que no tenía tan clara la relación entre guaquería y entre descubrimiento de todos estos hallazgos quimbayas, de la cultura quimbaya, o de lo que se conoce como cultura quimbaya, que pues que entiendo que abarca varias culturas de toda esta zona. Claro, está asociada, ocurre en la segunda mitad del siglo XIX porque es el momento de la colonización, lo que se llama la colonización antioqueña, pero digamos la colonización de toda la zona del Quindío. Y es interesante, o sea, creo que por ahí oí la sugerencia de si, o sea, de un museo del tercero Quimbaya sería también interesante un museo que nos haga pensar sobre la guaquería. Que cuente la historia y que la cuente también, o sea, si vamos a hablar de saqueo y de las nociones problemáticas un poco también con nuestro propio patrimonio, habría que revisar un poco el costo de la guaquería en muchas cosas, pues, entre otras en destrucción de piezas arqueológicas. Pero también muy asociado pues a valores de la cultura antioqueña, de los valores del colono, también una cantidad de mitos alrededor de la huaca. En este documento que sacó Armando Martínez, pues que tiene, pues que reconstruye un poco la historia del hallazgo, más allá de los argumentos que pone, como cuenta que cuando hicieron este descubrimiento, que dice que fueron incluso más de uno, pero pues fue el gran descubrimiento, como una gran fiesta en toda esta zona de Finlandia, que entre otras cosas se acababa de fundar. Entonces, yo creo que por nuestro lado, también es como el momento de repensar en ese pasado. Déjame meter un poco la cuchara ahí y eso, porque eso, digamos, tiene dos aspectos. Uno son, digamos, los huaqueros que en Antioquia, en el viejo Caldas, estaban trabajando y recuperaron una cantidad inmensa de piezas y que luego pues las fundieron o se vendieron a particulares
Bueno, y otro es que en el mundo ilustrado la gente también estaba haciendo guaquería y eso no se ha resaltado como debe ser. Yo les dije que doña Alicia Raigel en ese libro malogrado en que yo trabajé, ella contaba que cuando ella era una niña pasaban vacaciones en la finca del historiador Ignacio Rivas Putman, que era una finca que quedaba por los lados de Sopó. Y ella dice que el señor Rivas Putman se pasaba el día entero en los predios de su finca con trabajadores haciendo guaquería, buscando piezas indígenas aquí y que esas búsquedas las extendió por buena parte de lo que hoy en día por una parte es Cundinamarca y por el otro es Boyacá. De modo que la guaquería no es solo una actividad que practicaron, digamos, gente codiciosa del oro que buscaba el lucro, sino también en los círculos ilustrados también fue una práctica. Y lo segundo que quisiera notar es que la guaquería, al menos en el caso particular colombiano, dio un desarrollo muy particular. No sé si quienes están escuchando el Space conocen lo que se llama como cerámica alzate. La cerámica alzate es la primera, digamos, falsificación de precolombinos que hubo en Colombia. Esto empezó a finales del siglo XIX. Ustedes saben que hay un señor que se llamó Leocadio Arango, que fue como el primer gran coleccionista de objetos de la antigüedad precolombina que hubo en Colombia. Bueno, él tenía un trabajador de apellido Alzate que era el que se ocupaba, digamos, de hacer las excavaciones y eso. Y este señor Alzate en algún momento malició que él y su familia podían reproducir algunas de esas figuras y hacerlas pasar como objetos precolombinos. Incluso desarrollaron algunas técnicas muy particulares para que eso no pudiera ser detectado. Entonces, lo interesante de la historia es que las mujeres de la familia decidieron no reproducir exactamente las piezas como eran y que conocían bien, sino que añadirle elementos de su propia cosecha. Y esas piezas fueron las que se fueron volviendo más atractivas para el público comprador. Se descubrió, por supuesto, el engaño en algún momento, pero las piezas eran tan bonitas que la cerámica Alzate hoy en día tiene un propio museo dentro de la Universidad de Antioquia. Uno va a uno de los edificios y ahí puede ver un grupo muy amplio de esas piezas. De modo que me parece a mí que esa cerámica Alzate pudiera ser, como dice Isabel, el comienzo de un futuro museo dedicado a la guaquería. Muy bueno. Sí, esa cerámica Alzate hay que hacer el viaje a la Universidad de Antioquia para verlas, apreciarlas y bueno, no me extraña que hayan sido alfareras mujeres las que le dieron ese toquecito. Pero quiero volver sobre este tema de los guaqueros de clase alta. Quiero mencionar a Chotelius, porque es que a Julius Chotelius se le ha olvidado mucho, pero yo en el anuncio del Space dije que quería hablar de él y de ese libro. Hay un libro que fue, entre otras, los editores son Alicia Duzán y Armando Martínez, dos personas que ya hemos mencionado en varias ocasiones aquí, y está dedicado a Chotelius y a sus excavaciones en Santander, en la Mesa de los Santos, por allá. Chotelius era un austríaco, ahí en este punto tengo la duda si era alemán o austríaco, bueno, era alemán. Alemán. Y era judío, no, perdón, su esposa era judía, él era un científico, había trabajado allá con los institutos y las personas que más sabían sobre América Latina en el instituto en Berlín, si no estoy mal, y viene aquí en el momento en la guerra, logra llegar a Colombia con su esposa y tiene un destino muy, muy trágico, muy triste, y era un tipo excelente, fue profesor de la escuela normal superior, hacía estas excavaciones y a la vez era como testigo de todo este saqueo y de la, pues, o sea, tanto las autoridades locales como los dueños de las fincas, o sea, él no sabía muy bien cómo portarse con ellos porque veía que había como un desprecio por
por todo esto o una guaquería ahí como insensata. Entonces voy a leer lo que él dice, que lo escribí en la columna. Tan perniciosos o más que los guaqueros son las personas de las clases sociales elevadas que se pueden denominar gentlemen guaqueros. Algunos, como los verdaderos poseídos de la creencia en grandes tesoros ocultos, obligan a estos a excavaciones clandestinas en sus terrenos. Otros, movidos por una afición seria a los objetos de la arqueología o por un interés comercial, solicitan y compran momias, cerámica y cualquier manifestación posible del arte indígena, estimulando así todas las formas de guaquería. Bueno, ese libro él muestra las enormes dificultades que tuvo para hacer un trabajo de nuevo pues arqueológico de valía, y de hecho luego el destino cruel es que no tenían dinero, la esposa era una gran pianista y tampoco lograba hacer nada en Bogotá. En fin, al final él muere muy joven y le deja todos sus archivos al alumno que hiciera el mejor trabajo en la Escuela Normal Superior, que resultó ser Luis Duque Gómez. Fue un poco su heredero espiritual. Pero esos testimonios están narrados en ese libro, cuya portada puse el día pasado en Twitter. Si no, sobre la idea de hacer un museo de la guaquería o sea, yo puse en Facebook un parrafito diciendo sería muy bonito, o sea, que esta reflexión sobre el tesoro Quimbaya nos lleve a pensar en estos asuntos, en la guaquería, en las mulas, pues en cierta idiosincrasia, en las supersticiones, en esas zonas de colonización. También pienso en el texto de Diego Rosselli sobre el marrano, la importancia del marrano en esta cultura. Bueno, hay todo un sistema, o sea, ahí sí hay que pensar como Humberto Eco en un museo, en el museo imaginario, que no sea solo traer las piezas y ver brillar el oro, que es lo que más atrae y es muy bello en sí, pero pues, el trabajo es muy bello, pero hay más cosas, hay todo un contexto de cómo nos hemos construido alrededor de eso, qué es lo que hemos perdido. También esto de lo que estamos hablando aquí, qué colecciones se han guardado afuera, porque sí, porque no. Realmente son muchas vertientes, ramificaciones que salen de esta simple pregunta sobre el tesoro Quimbaya. Siendo ya bueno, ya llevamos 1 hora y 11, no sé si aprovechamos para, ya que hay oyentes, si quieren intervenir, dejar preguntas. Mario y Isabel, si quieren decir algo más. Olga, yo quisiera hacer una coda final a lo que tú e Isabel han dicho, y es que hay una cantidad enorme de literatura colombiana, entendiendo por literatura no solo relatos de ficción, sino también testimonios de gente que de una u otra manera tuvo que ver con esto, que está totalmente inexplorada y que permite acercamientos a la cultura de Colombia, digamos, que uno no sospecharía. Yo le contaba ayer a Olga que uno de los libros que más me llama a mí la atención o dos libros que me llaman mucho la atención, es el que Miguel Triana publicó en 1924 y que se llama El Jeroglífico Chibcha. Miren, a finales del siglo XIX y comienzos del XX era muy común entre gente ilustrada hacer paseos por la sabana de Bogotá a ver pictogramas. Todavía hoy, toda la sabana de Bogotá, partes de Boyacá, partes de Cundinamarca, está tapizada de jeroglíficos. En ese libro, Miguel Triana dibujó muchísimos y era una actividad, no la voy a llamar turística porque entonces no existía el turismo tal como lo entendemos hoy en día, pero sí era prestigioso ir a esos sitios, a la Piedra de Labra, que después se volvió muy conocida, o a otros lugares a ver esos pictogramas, que no están solo en las selvas de la Amazonía. Y lo otro es que el otro libro que les quería mencionar se llama Tiges Mie y lo escribió una alemana que se llamó Gertrudis von Podewils. Ella era la esposa del embajador alemán en Colombia. Llegaron a mediados, en la parte final de los años 20, se integraron mucho al país. Su marido se volvió muy influyente y ella descubrió todo el mundo precolombino colombiano, la cultura muisca, la cultura chibcha, y se fascinó completamente.
El destino anterior, como ellos, de diplomáticos, había sido Egipto. Y Gertrude von Podewils, con su marido, vieron cuando abrieron las pirámides, cuando sacaron el sarcófago de Tutankamón, y a ella le parecía que en Colombia había las mismas posibilidades para crear un relato que cautivara a todo el mundo, pero con la cultura chibcha y con la cultura muisca, de la misma manera que los egipcios habían capturado la imaginación del mundo entero con la apertura de las pirámides. Entonces este libro que les digo, que se llama El Chiguis Mie, que fue publicado por Cromos en 1930, al mismo tiempo con una edición alemana que salió en Berlín. Bueno, ¿qué es lo que hace? Esta mujer recrea con la óptica de una alemana todos los mitos muiscas y chipchas que había podido oír de boca de campesinos o que había podido leer en algunos libros especializados. ¿Quién ha vuelto a leer a la condesa Gertrude von Podewils? Yo solo conozco una profesora de la Universidad Javeriana, Ana María Gómez, que le ha prestado atención a esta figura, que por cierto, después ellos se fueron otra vez para Europa y después de la guerra ella volvió a vivir en Colombia y murió en una finca del Viejo Caldas que había comprado. Como les digo, hay una inmensa cantidad de libros que están esperando porque los interroguemos, y de ahí creo que sale una imagen muy compleja, muy atractiva de lo que es el pasado de Colombia. Es muy, muy linda esa historia, y además no me extraña que haya sido de nuevo, perdona, una mujer. Lo digo ¿por qué? Porque los amigos antropólogos siempre me han dicho, son las mujeres las que son más minuciosas. Por ejemplo, que entre Rachel y Alicia Dusan, los que conocieron cómo trabajaban, ella era la que hacía el trabajo realmente como el registro permanente de la cotidianidad, del libro sobre Atanques, es muy claro en eso. Entonces es muy bonito, y ahora que estamos reivindicando también el rol de las mujeres, pues fijémonos en esos libros. No nos vayamos todavía porque veo que Samuel tiene una serie de cosas que nos quiere compartir, pero él los dejó en el trino, pero ya que somos no tantos, Samuel, no sé si quiera contarnos aquí eso que dejó en los trinos. A ver, ahí le estaba dando la palabra. Si no lo leo. Sí, creo que no está funcionando. Bueno, él está diciendo esto. A ver. Lo que dijo Mario sobre el Museo de Raigel en Santa Marta ocurrió con el trabajo de Carlos Angulo Valdés y lo que se conoce como cultura malambo. Hizo un museo en la Universidad del Atlántico con el apoyo de la Fundación Rockefeller, que en los 70 fue saqueado. Se perdieron como 2/3 partes de la colección. Angulo siguió investigando y recogió sus descubrimientos ahora en la Universidad del Norte, que hizo un museo bien cuidado que se llama Mapuca. Angulo lo conocí y me dijo que su trabajo contó con el apoyo de guaqueros que le llevaban cerámicas que encontraban en el terreno. Dice Samuel, aún hay una gran guaquería en el departamento del Atlántico hasta hoy. Es curioso porque en algún momento pregunté también en Twitter si alguien sabía qué era la guaquería, y había alguna gente joven que no había oído la palabra. Bueno, ahí de hecho está uno de ellos, pero que luego creo que habló o se acordó de que la abuelita le había mencionado algo de guaquería. Es decir que es paradójico. Samuel dice que todavía existe la guaquería en el Atlántico y hay gente joven que no conoce la palabra. No sé si alguien quiera decir algo, dejar algún comentario. Olga. ¿Sí? No, que quería contarles un poco, pues darle un poco mi apreciación sobre el asunto de la memoria en general, que es un poco el problema que se está abordando acá sobre la guaquería. Y es que yo supongo que tiene que ver un poco como con la juventud de nuestro país, que es un país pues, que aún se debate en guerras intestinas y en conflictos armados,
y eso trae como consecuencia que solamente hasta recién ahora estamos como tratando de consolidar una idea de nación, pues como coherente, un relato construido y sensato de nuestra historia. Y quería traerle a colación un par de detalles sobre ese asunto pues, que he vivido como en carne propia. Una es nuestra historia fundacional, que es la Ruta Libertadora, que tuve la oportunidad de recorrerla en cicla con mi señora y un amigo. Y lo que encontramos en esa ruta es básicamente pues como el abandono, ¿no? Como placas que se han puesto a lo largo de la historia por algunos gobernantes nacionales en los momentos en que se han celebrado las conmemoraciones de los 100, los 50, los 200 años, o locales tratando como de exacerbar su valía como región o como punto de interés, pero todo lo que encuentra uno es desarticulado, usualmente muy mal estado, e incluso en la parte en la que esa historia podría tener o tiene, digamos, un sentido de explotación, que es en la parte de Boyacá, que por sus vías es como fácil de acceder, uno encuentra pues un deterioro notable, una falta de relato en casi todas partes, e incluso el punto culminante, que es en el puente Boyacá, además de que muy poca como construcción de relato hay en el sitio principal. El campo de la batalla está partido por una vía nacional que se construyó para hacer más rápido el trazado, pues el recorrido de los carros. Es un poco como que por la mitad de las pirámides de Egipto pasa una carretera pues, para beneficio de los carros y perjuicio de la historia. Esa es una de las cosas. La otra que quería contarle, y es un poco más reciente y más como de construcción eh, en tiempo real. Yo trabajé en presidencia haciendo coordinación de fotografía, en el equipo de fotografía, pues, y pasó en algún momento que teníamos que entregar el archivo hacia ¿cómo se llama esto? El archivo general, el archivo nacional. Al Archivo General de la Nación. Sí, correcto. Y nos salen o sea, siempre hubo problemas tecnológicos, que porque cuando se grabaron se usaba el DVD y ahora ya no, el DVD no era un soporte válido, que tocaba pasarlo a disco duro, en fin, una cantidad de cosas. Y en algún momento nos salen con una perla que se la cuento y no me la creerá. Y es que ¿por qué no rebajamos la cantidad de fotos? Porque es que eso iba muy grande y no tenían archivo, no tenían como suficiente espacio en disco duro para poder poner las fotos de un periodo presidencial. Ay, ay, Y ay, es un ay, ay. poco para hablar acerca de como de la conciencia que tenemos como nación joven de nuestra historia. Tenemos carencias particulares como nación al respecto del relato, porque como que poco nos importa, como que estamos todavía con el hacha en la mano tratando de colonizar monte y extraer cosas y como que esas cosas de la historia y el archivo, como que, ay, son cosas para historiadores, como que a nadie le importa, a nadie, digo yo, de la gente que manda, a los académicos por supuesto que nos importan, pero a la gente que manda como que no, eso no viene a cuento, con decirle, bueno, eso no lo voy a decir, se lo digo en privado después, acerca de, digamos, de cómo se concibe ahorita, por ejemplo, el archivo particular de la presidencia. ¿Mm? Entonces, pues eso quería decir, que creo que es un poco nuestra juventud como nación, lo que nos trae a ese punto. Olga, déjame añadir algo a lo que dijo Nelson. Es tan cierto eso que, miren, no sé si alguno de ustedes recuerde quién fue Hiram Bingham. Es un norteamericano muy conocido porque fue quien, entre comillas, descubrió Machu Picchu. Pero antes de ese viaje, que es comienzo de los años 20, que él hizo al Perú, él estuvo en Colombia para repetir toda la ruta libertadora, porque él quería escribir una biografía de Bolívar. Y entonces consideró que no podía encarar ese proyecto sin antes haber pasado por las mismas penalidades que pasó Simón Bolívar. Entonces escribió, después de haber hecho esa travesía entre 1906 y 1907, la hizo y escribió un libro
Miren, y es increíble el libro. Lo publicó hace apenas un año, o sea, más de un siglo después, el libro se publicó. El libro tiene una colección fotográfica inmensa que hoy en día está en la Universidad de Harvard. Ahí uno puede, son aproximadamente 600, 700 fotografías que Hiram Bingham tomó a lo largo de ese viaje. Y uno se pregunta cómo es posible que algo tan importante como la Ruta Libertadora, en la conformación de la nacionalidad, alguien hace esto, escribe un libro y tiene que pasar 120 años para que lo traduzcamos. Es una pena, es una vergüenza, y yo no creo en la evolución natural o sea, en el progreso natural de las cosas. Yo creo, pues ahí sí soy socióloga al 200%. Creo que si no hay sectores que estén presionando, esto no va a cambiar. No creo tanto en la idea de que es un país joven, no, porque es que justamente lo que uno ve es que desde siempre ha habido estos problemas, porque no ha habido suficiente, o sea, voluntad, pero sí ha habido voluntad para hacer otras cosas, para hacer negocios. Bueno, a mí me han contado cosas de unos negocios que se hacen en el Archivo General de la Nación, que son buenos negocios que hacen, en fin, no lo voy a detallar, pero tiene que ver con conservación de archivos que quizás no sirven para nada, pero entonces lo otro sí resulta que no tienen para un espacio en el disco duro. Entonces sí hay un problema ahí más de fondo, que es que creo que no hay una organización, no hay gente, no estamos organizados, la sociedad, la gente que estamos preocupados, los científicos. Incluso en el Space anterior, hace ya casi 3 semanas que hicimos con Julián, yo les hacía ver que en el 2010, cuando se empieza a probar esta idea o sea, cuando se pone prácticamente en la Constitución esto de que las regalías, un fondo de regalías va a ir para la ciencia, pero no va a ser manejado por los científicos, sino por los políticos y por las gobernaciones. Hay 1.400 científicos en ese momento que dicen no, y que elaboran un documento, se lo envían, en fin, se pronuncian colectivamente. Bueno, me dirán que no sirvió para nada. Es verdad, quizás no hubo constancia, habría habido quizás constancia, las cosas podrían haber cambiado, pero realmente no. Es decir, a mí me parece que es inadmisible que nos quejemos y no cambien las cosas, y mientras no nos organicemos colectivamente, esto va a seguir igual, porque los intereses, el lucro inmediato y todo esto es lo que lleva todas las de ganar. Entonces siempre llamo como a la idea de que defendamos el bien común, defendamos esto, el patrimonio, tomemos conciencia, y las cosas toca pelearlas colectivamente. Isabel, creo que iba a decir algo. No, pues simplemente como para seguir esta conversación sobre la memoria y nuestra relación pues, sobre el pasado, en el tema temas como los del Tesoro Quimbaya también nos hace reflexionar sobre cómo pensamos, cómo nos relacionamos con, digamos, el pasado prehispánico y el pasado indígena, ¿sí? Y cómo nos relacionamos como con esa parte de la historia en donde ahí yo sí creo que es pertinente traer esas reflexiones sobre, no sé, de colonial, si se quiere, pero no como nuestra relación con España o con Europa, sino pensándolo hacia nosotros mismos, es decir, hacia nosotros cómo reflejamos, por ejemplo, las ideas que se tienen en Occidente frente a los pueblos no occidentales, ¿no? Cómo nos construimos con esta idea de progreso, también pues los valores racistas, cómo se proyectan sobre la forma como tratamos estas piezas de indígenas o relacionadas con la identidad indígena, ¿no? Cómo se inscribe también en todos esos discursos y esas ideas de nación. Yo creo que, pues, que eso también es importante
o es parte de la reflexión que tenemos que hacer, y tenemos que traerla acá, o sea, no volverla simplemente, no quedarnos en la disputa sobre si España saqueó o no saqueó, sino pensar también desde nuestra postura, pues como descendientes de colonizadores también. Asumir nuestra parte de colonizadores también y de despojo de otras culturas, algo así. Exactamente. Bueno, esas son palabras mayores. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo más. Aquí veo que David dejó un comentario en el tweet, lo voy a leer. Dice, en el viejo Caldas sigue vigente en la memoria de quienes tenemos familias de fincas. Él se refiere al guaqueo. No es fortuito que en las fincas se sigan encontrando huacas cuando se hacen carreteras o excavaciones para construir casas. De hecho, todavía se considera la Semana Santa como la época ideal. Aquí conecto con uno de los libros que no mencioné, pero que lo puse también en los trinos, es este de Luis Arango, sobre el huaqueo en Quindío. Realmente son 2 tomos, es un libro un poco ilegible, pero muy interesante. Es un poco ilegible porque, es decir, este es un personaje que tiene muchas cosas por decir, que va, investiga, yo creo que es un autodidacta y que es a la vez guaquero, pero a la vez es un poco, tiene como interés por la arqueología, se cartea con algunos académicos de la época. Fuera de eso, el cura lo tiene, el cura de, no sé muy bien, vi luego que él fundó la Tebaida, pero no sé si es el cura de Armenia o de dónde, pero lo tiene entre ojos, y porque él ha descrito unas figuras donde hay unas parejas unidas, están copulando o algo así, y entonces eso ya se volvió pues unas piezas que no se pueden, el libro no se puede mencionar, se lo prohíben. En fin, un personaje igual documenta una serie de cosas pues realmente muy, muy ricas, muy interesantes. También habla obviamente de la llama que él vio desde joven, como, bueno, y hay un conocimiento además muy grande del tipo de tierra, es decir, hay muchas cosas en ese libro, es bien interesante, como para que no, si algún día se hace el Museo del Guaqueo, yo creo que ese libro puede también servir un poco para establecer el guión del Guaqueo y de otras cosas, pero es una fuente importante. Olga, como complemento a lo que tú estás diciendo, es un tema nuevo en la discusión, pero también tiene mucho que ver y es la forma en que se ha hecho restauración en Colombia. Como hay un conocimiento precario en algunas zonas del pasado colombiano, las restauraciones que se han emprendido de inmuebles o de objetos a veces son, pues digamos, materia del disparate más absoluto que uno se pueda imaginar. El ejemplo particular de eso, que más viene a cuento, es la restauración de la hacienda que supuestamente es la hacienda que dio pie a la novela La María de Jorge Isaacs, la Hacienda del Paraíso. Cuando uno va allá y se pone un poco como a investigar más allá de lo que cuentan los guías, que también es un disparate porque asumen que Efraín y María, 2 personajes de ficción, fueron personas reales. Eso lo cuentan en las guías, así como se los estoy diciendo. Bueno, la forma en que se hizo la primera restauración en los años 40 de esa hacienda es de verdad, pues es tan divertida, pero al mismo tiempo tan, pero tan equivocada sobre lo que era el pasado de Colombia, que eso debería llevarnos a pensar también muchos otros casos en cómo se han hecho esos trabajos. Evidentemente eso hoy en día no pasa o sería muy difícil que pasara, pero hay notables ejemplos de restauraciones que se hicieron no hace tanto, que simplemente lo que evidencian es un desconocimiento muy profundo de lo que ha sido la historia colombiana. Es decir, que lo que hacían las alfareras de la familia Alzate tenía más arte, gracia, picardía que lo que están haciendo en restauración de muebles de la Hacienda María, algo así. Bueno, pues,
No puedo, de verdad, la historia pues tiene mucha gracia si uno la cuenta en detalle, pero sí, es tal como tú estás diciendo, Ya. porque esto era, pues digamos, un señor o normalmente un señor que creía que tenía sensibilidad, que creía que sabía muchas cosas y que pues simplemente irrumpía a saco, produciendo a veces, pues digamos, daños quizás irrecuperables. Muy bien. Bueno, pues así es. Bueno, hemos tenido esta conversación. Creo que aquí, yo estoy ahorita en Francia y ya es un poco tarde y me voy a soñar con Efraín y María en una finca mal restaurada, pero creo que vamos a dejar aquí por hoy la conversación, que ha sido muy amena, muy agradable con ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, participando con los trinos. Y pues espero que sigamos con estos espacios debatiendo con argumentos, es el nombre que le hemos dado, son muchos temas, y que no lo echemos en saco roto, porque hay que hacerle seguimiento a todos estos asuntos. Así es que, bueno, feliz noche o feliz tarde, fin de tarde a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, y gracias también a Mario. Lo mismo también, gracias por la invitación, Olga, gracias, Isabel, y pues nos vemos en una próxima ocasión. Vale, y a todos también por oírnos.